Imagina una noche tranquila en tu apartamento, pidiendo comida para relajarte, sin sospechar que alguien vigila desde las sombras, esperando el momento justo para irrumpir. La noche del 16 de septiembre de 2023, en San José del Cabo, Alí Hazel Suárez Reyes, una doctora de 31 años, vivía esa aparente calma. Sin embargo, un hombre peligroso que conocía su rutina aprovechó la llegada de un repartidor para colarse en su hogar y cometer un acto inimaginable. Cuando sus amigos preocupados por ella abrieron la puerta de su departamento, hicieron un macabro descubrimiento que escondía una tragedia. Pero, ¿qué pasó esa noche? ¿Y quién era ese hombre que apagó la luz de esta mujer que dedicó su vida a salvar a otros? Quédate con nosotros para desentrañar una historia que estremeció a México y encendió un grito de justicia que aún resuena. Uno se despierta un domingo cualquiera, muy feliz porque llovió en la mañana, hiciste ejercicio, fuiste a misa, cuando de repente tus vecinos deciden que son los dueños de todo el vecindario y ponen música a todo volumen. Cómo los odio, de verdad. El caso de Alí Hazel Suárez Reyes. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Ángel y el día de hoy te traigo otro caso más. La noche del sábado 16 de septiembre de 2023, bajo el cielo estrellado de San José del Cabo, en Baja California Sur, México, Alí Hazel Suárez Reyes, una doctora de 31 años, salió a compartir una velada con una amiga. Pero algo extraño ocurrió esa noche. En algún momento envió un mensaje de WhatsApp que dejó a sus seres queridos algo desconcertados. Decía que había sido detenida. Nadie supo qué quiso decir, y sus intentos de contactarla fueron en vano. El silencio que siguió al mensaje comenzó a sembrar inquietud. Cuando el domingo 17 de septiembre amaneció sin noticias de ella, sus colegas del Instituto Mexicano del Seguro Social, acostumbrados a su puntualidad y compromiso, empezaron a preocuparse. No era propio de ella, una profesional dedicada, faltar a un turno en el hospital sin avisar. Para el lunes 18 de septiembre, la preocupación se transformó en un presentimiento oscuro. Una vez terminado su turno, un grupo de amigos y compañeros decidió acudir esa tarde a su departamento para ver si estaba bien. Llegaron alrededor de las 3:30 de la tarde. Tocaron la puerta, pero no obtuvieron respuesta. Al empujarla, notaron que no estaba cerrada con llave. Ingresaron y recorrieron cada rincón del lugar, llamándola por su nombre. Al entrar a su habitación, lo que encontraron dentro los dejó sin aliento. Sobre la cama, había una maleta color rosa con manchas que parecían de sangre, y en su interior, el cuerpo sin vida de Alí. A las 3:50 de la tarde, la policía municipal llegó rápidamente al departamento y notificó a la Procuraduría, pues las evidencias y los golpes visibles en el cuerpo de la mujer indicaban que se trataba de una muerte violenta. Acordonaron la escena con cintas amarillas, mientras los peritos comenzaban a examinar cada rincón del lugar. La maleta rosa, un objeto que debería haber contenido recuerdos de viajes felices, se había convertido en un símbolo macabro de una tragedia, desencadenando una investigación que desentrañaría una verdad devastadora y daría paso a una lucha incansable por justicia.
El cuerpo de Ali fue trasladado al servicio médico forense para los estudios forenses que pronto revelarían la brutalidad del crimen. Los resultados fueron desgarradores. La mujer había sido golpeada en la cabeza con un objeto contundente, causándole un derrame cerebral que la dejó inconsciente. Luego fue víctima de una agresión sexual y estrangulada mediante asfixia mecánica, lo que le arrebató la vida. Las heridas en su cuerpo no solo le habían quitado la vida a Ali, sino que destrozaron a quienes la querían, encendiendo en toda la comunidad una chispa de indignación que se manifestó de inmediato, incluso antes de que la investigación identificara al responsable. La pregunta que todos se hacían era: ¿quién podía haber cometido un acto tan cruel contra una mujer cuya vida estaba dedicada a sanar a otros? Para entender la magnitud de esta pérdida, es necesario conocer quién era Ali, cuyo crimen no solo dejó un vacío, sino una historia que merece ser contada. Ali Hassel Suárez Reyes vino al mundo el 19 de mayo de 1992, en Santa Rosalía, una pequeña ciudad ubicada al norte de Baja California Sur, México. Creció en un hogar modesto, bajo el cuidado de su madre, Verónica Rosario Reyes Zazueta, y su padre. Acompañada al menos por su hermano Alexis, vivió una infancia que, aunque no se documentó en detalle, dejó huellas de una niña alegre, con una chispa que la hacía especial. Quienes la conocieron la recordaban como una joven alegre, generosa y amable, con una marcada afición por las redes sociales, donde compartía su humor y su pasión por la música pop. Más allá de sus intereses comunes, Ali tenía aspiraciones admirables. Desde joven, soñaba con estudiar una carrera que le permitiera servir a los demás, especialmente a quienes más lo necesitaban. Por eso, al terminar la secundaria, ya tenía decidido que seguiría ese camino, aunque sabía que implicaría alejarse de su familia por primera vez, pues en Santa Rosalía no existía una universidad que ofreciera la formación que ella buscaba. Impulsada por su vocación, se trasladó a Mexicali para iniciar sus estudios en la universidad. A pesar de la distancia, nunca perdió el vínculo emocional con su familia, con quienes mantenía una comunicación constante. Su formación médica fue exigente. Largas horas de estudio y extensas jornadas prácticas en centros de salud. Fue en ese entorno donde comprendió que cada paciente representaba mucho más que una dolencia. Eran seres humanos que necesitaban atención y esperanza. En 2021, Ali dio un paso importante al unirse al equipo del Instituto Mexicano del Seguro Social en San José del Cabo. Su trabajo como médico general la colocó en primera línea durante la emergencia sanitaria mundial, enfrentando riesgos con una valentía que sus colegas admiraban. No solo era una profesional competente, sino que tenía una calidez humana que hacía que sus pacientes se sintieran cuidados más allá de lo clínico. Mantenía buenas relaciones con todo el personal del hospital, desde médicos hasta camilleros, y el ambiente laboral era cálido y colaborativo. En su práctica diaria, desarrolló múltiples habilidades y decidió que era momento de seguir formándose. Para el año 2023, a sus 31 años, se encontraba enfocada en sus metas profesionales. Su siguiente objetivo era especializarse en cardiología, motivada por el deseo de ayudar a quienes padecían enfermedades del sistema circulatorio. En lo personal, no se le conocían esposo ni hijos, y aunque era reservada, había comenzado a salir con un joven, explorando la posibilidad de una relación más formal. Para ese momento, vivía sola en un departamento en un barrio residencial de clase media, donde llevaba una vida sencilla pero plena, centrada en su carrera, sus amigos y pequeños placeres como planear su próximo viaje. Así, la noticia del crimen de Ali corrió como pólvora en la comunidad de San José del Cabo, un lugar conocido por su calma turística que pronto se sumió en un estado de conmoción. El mismo 18 de septiembre, las redes sociales se inundaron con mensajes de duelo y rabia, y las primas de Ali pidieron respeto ante filtraciones crueles de fotos que circularon en línea, exacerbando la revictimización.
La investigación se puso en marcha con una urgencia palpable. La Fiscalía Especializada en Investigación clasificó el caso como feminicidio desde el primer momento, reconociendo los claros signos de violencia de género. Mientras los peritos trabajaban meticulosamente en el departamento de Ali, recolectando evidencias que serían cruciales, un grupo de agentes entrevistaba al círculo cercano a la doctora. En medio de estas entrevistas, los detectives supieron que Ali mantenía una relación reciente con un joven, cuyos datos no fueron revelados. Como suele ocurrir en casos similares, las sospechas iniciales recayeron sobre él, bajo la hipótesis de un crimen pasional. Sin embargo, tras verificar sus movimientos recientes y tomar su declaración, fue descartado como sospechoso. Paralelamente, otro grupo de oficiales se encargaba de inspeccionar la escena del crimen en busca de ADN, huellas dactilares y pistas que condujeran al responsable. En medio de las pesquisas, los investigadores se dieron cuenta de que faltaba el celular de la joven. También observaron que la puerta de entrada no había sido forzada, lo que sugería que el agresor ingresó con el consentimiento inicial de la víctima, posiblemente porque lo conocía. Entonces los detectives comenzaron a revisar las cámaras de seguridad cercanas a la residencia, las cuales proporcionaron una pista clave. Grabaron a un hombre de cabello largo, vestido de negro y con aspecto descuidado, mientras abordaba el vehículo gris de Ali y salía del conjunto residencial. Aunque inicialmente la policía manejó la hipótesis del robo del automóvil como posible móvil del crimen, esto fue descartado rápidamente, ya que los estudios forenses habían determinado que para el momento en que las cámaras capturaron a este sujeto, Ali ya estaba sin vida, lo que convirtió a este misterioso hombre en el principal sospechoso. El seguimiento del auto a través de cámaras urbanas reveló que luego de salir del edificio, el individuo se dirigió a un centro comercial donde estacionó el auto y caminó hasta un cajero automático. Allí retiró dinero utilizando la tarjeta bancaria de Ali, lo que permitió a los agentes concluir que durante el ataque también le había sustraído sus documentos y obligado a revelar su clave. Antes de abandonar el lugar, el hombre tomó algunos objetos del auto, se aseguró de no ser visto y se marchó caminando. Sin embargo, no tomó ninguna medida para evitar ser captado por las cámaras del cajero, que registraron su rostro con claridad. Gracias a esas imágenes, los investigadores lograron identificarlo rápidamente. Se trataba de Martín Heriberto N., originario del estado de Sinaloa. Aunque su identificación trajo un alivio momentáneo, también abrió preguntas sobre quién era ese hombre capaz de un acto tan atroz. A sus 24 años, la vida de este joven era un misterio en gran parte, ya que no se conocían detalles públicos sobre sus padres, hermanos, infancia o adolescencia, ni sobre su educación formal. Lo que sí se sabía era que vivía en una habitación contigua al departamento de Ali y había trabajado como camillero eventual en el mismo hospital donde ella ejercía, un empleo que le permitió conocerla, aunque no tenían una relación cercana. Con las pruebas recabadas, se gestionó una orden judicial para detener al principal sospechoso. La autoridad a cargo ejecutó órdenes de cateo en el departamento de Ali y en la casa del sujeto, cuyos hallazgos fueron demoledores. Ropa y zapatos con manchas de sangre, el celular de la víctima, además de muestras de ADN en la escena, en la maleta y en el cuerpo de la mujer, entre otras evidencias que lo incriminaban. La identificación del principal sospechoso movilizó a colectivos feministas, personal médico y ciudadanos en general, que convocaron marchas urgentes para exigir justicia. El 20 de septiembre, más de 100 personas, muchas de ellas compañeros de trabajo de Ali, vestidos con batas blancas, marcharon desde el Hospital General hasta la plaza en San José del Cabo, demandando mayor seguridad para las mujeres. Al día siguiente, las protestas se extendieron. Un nutrido grupo de personas se reunió frente al Palacio de Gobierno, mientras más de 300 manifestantes llenaron las calles en una marcha simultánea. Ese mismo día, en un gesto de duelo colectivo, los compañeros de trabajo de Ali organizaron un homenaje póstumo en el hospital. Entre aplausos y globos blancos que flotaban como símbolos de pureza y paz, colegas y personal médico se despidieron de ella, recordando su dedicación y su calidez humana.
Hoy fue la doctora Suárez, mañana puede ser cualquiera de las que están aquí o las que están afuera. Es un acto de crimen, de odio contra un personal de salud, contra una mujer. Algunos medios nacionales cubrieron la tragedia, destacando tanto la brutalidad del caso como la indignación por las filtraciones de las fotos de la escena del crimen. Ante la presión colectiva, la Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó la detención de Martín, señalado como presunto responsable de los delitos de feminicidio y violación en agravio de Ali. Había sido arrestado en la calle sin resistencia ni cómplices identificados. Su captura trajo un alivio momentáneo, pero también provocó aún mayor indignación entre la población y trajo nuevas denuncias en contra del sujeto, entre ellas la de una mujer a quien los medios identificaron como Vanessa. Esta joven denunció públicamente haber sido acosada por el mismo individuo, señalando que ya existía conocimiento por parte de las autoridades estatales sobre amenazas dirigidas a trabajadoras del sector salud. La mujer aseguró que en 2022 formuló una denuncia anónima ante el Sistema Ciudadano de la Procuraduría, en la que este sujeto revelaba un comportamiento perturbador, acoso persistente y amenazas que nunca fueron investigadas. Según el expediente, la denunciante relató que el sujeto había creado perfiles falsos en redes sociales, vigilado su vivienda y tomado fotografías del lugar, además de enviarle imágenes intimidatorias, incluyendo una en la que se mostraba un arma apuntando hacia su casa. Vanessa aseguró que en su momento las autoridades no investigaron, limitándose a sugerirle que bloqueara el número. Esta omisión pesaría como una sombra en el caso, evidenciando fallas sistémicas que pudieron haber prevenido la tragedia. Algunos rumores en redes sociales, no confirmados, sugerían que otra mujer pudo haber sido víctima del hostigamiento de Martín, pero no había pruebas concretas. Asimismo, comenzaron a hacerse virales algunos videos de Ali en sus redes sociales, que sugerían que no se llevaba bien con algunos de sus vecinos. En uno de esos videos, el cual mostramos al comienzo, se podía ver a la mujer disfrutando de un domingo en su departamento luego de haber hecho varias actividades, pero se quejaba del ruido molesto que generaba el alto volumen de la música de algunos residentes. Aunque algunos medios especularon con el hecho de que estas imágenes pudieron haber sido grabadas previas a los hechos y quizás eso fue lo que motivó el crimen, nada fue confirmado por las autoridades y tampoco coincidía con la data de muerte de los informes forenses. Estos detalles indignaron aún más a la ciudadanía. La madre de Ali exigió justicia y la pena máxima para el responsable, asegurando que el crimen de su hija había sido premeditado y no producto del azar ni de conflictos previos. Pese a estos antecedentes, el procurador estatal negó que existieran denuncias previas formales contra el acusado por acoso o amenazas. Aseguró que de existir alguna denuncia específica, se atendería debidamente, pero que no había constancia oficial en los registros de la institución. Por otro lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió un comunicado en el que aclaraba que aunque Martín sí trabajó eventualmente en dicho centro de salud, para el momento en que ocurrieron los hechos, había sido desvinculado por presuntos problemas de adicción. En este sentido, el procurador afirmó que sí había tenido una relación laboral con el hospital, la cual estaba respaldada por su declaración patrimonial presentada en 2021 y por datos contenidos en la carpeta de investigación, que indicaban que había trabajado allí, aunque fuera de manera eventual. Independientemente de eso, lo que era innegable es que Martín había aprovechado su cercanía como vecino y excompañero para acercarse a Ali, una confianza que usó para cometer un crimen que conmocionaría a todo un estado. El hombre fue trasladado a los calabozos y posteriormente presentado ante el tribunal, donde fue imputado y el juez ordenó prisión preventiva justificada, considerando la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga, otorgando a la Fiscalía 6 meses para la investigación complementaria. Las pruebas presentadas eran abrumadoras: ADN en el cuerpo de Ali, huellas dactilares en la maleta, grabaciones de cámaras de seguridad, registros bancarios que confirmaban los retiros con las tarjetas de la víctima y la denuncia previa de Vanessa que trazaba un perfil violento del acusado. Los testigos fueron clave.
Los colegas que encontraron el cuerpo relataron el hallazgo. La amiga que recibió el mensaje de WhatsApp ayudó a establecer la línea temporal. Los vecinos confirmaron los movimientos de Martín y los peritos detallaron los hallazgos forenses. A partir de todas estas evidencias, la Procuraduría General de Justicia del Estado presentó una reconstrucción de los hechos que daba cuenta de la brutalidad del crimen. Según el informe, el sábado 16 de septiembre, Ali había salido con una amiga a disfrutar de la noche. Tras visitar 2 locales, ambas se despidieron y regresaron a casa por separado. Poco después, la doctora envió el mensaje del cual hablamos al comienzo, en el que decía que estaba detenida, algo que generó inquietud entre sus conocidos. Ya en la madrugada del domingo, Ali pidió comida por una aplicación. Poco después de recibir su pedido, Martín tocó a su puerta. Al abrir, la atacó con violencia extrema, vulneró su intimidad, robó sus pertenencias y finalmente le quitó la vida y guardó su cuerpo en la maleta para tratar de ocultar el crimen. El presunto responsable ingresó al domicilio o al departamento de la víctima, lo hizo sin ninguna violencia para el acceso, agrede a la víctima y por ello está también judicializado por el delito de violación y la priva también de la vida. La defensa del sujeto intentó cuestionar la cadena de custodia de las evidencias y argumentó que el crimen no fue premeditado, sugiriendo un acto impulsivo para reducir la gravedad. También destacaron la falta de antecedentes penales formales, pero el peso de las pruebas y el historial de acoso desbarataron sus esfuerzos. El viernes 28 de septiembre se confirmó la doble vinculación a proceso y la prisión preventiva se mantuvo como medida excepcional. Tras la confirmación, una nueva ola de manifestaciones surgió, con énfasis en la pena máxima y la prevención de acoso. Más adelante, el 17 de noviembre de 2023, familiares y activistas liderados por la madre y el hermano de Ali organizaron una marcha en La Paz, desde el Parque Morelos hasta el Palacio de Gobierno, con unas 50 personas exigiendo atención inmediata a denuncias. El proceso judicial avanzó con una rapidez poco común en un país donde la impunidad en casos de feminicidio alcanzaba el 56.6%, según la organización Impunidad Cero. El 20 de mayo de 2024, en la audiencia intermedia, la Fiscalía presentó la acusación formal, respaldada por el conjunto de pruebas recolectadas, y apenas 2 meses después, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió su veredicto. Martín Heriberto N. fue condenado a 60 años de prisión por feminicidio y 15 años por violación, sumando un total de 75 años, además de la obligación de reparar el daño, aunque el monto no se hizo público. La sentencia que lo confinó al Centro Penitenciario de San José del Cabo fue un triunfo para la Fiscalía, que acreditó su plena responsabilidad. Aunque el fallo trajo un alivio agridulce a la familia Suárez, su madre y su hermano celebraron la condena y no dejaron de señalar las fallas del sistema. Algunos colectivos feministas criticaron que la pena no alcanzara el máximo de 70 años por feminicidio, y también señalaron la denuncia ignorada de Vanessa como un símbolo de la necesidad de reformas. En redes sociales, algunas publicaciones celebraron la sentencia, pero también compartieron mensajes emotivos que mantenían viva la memoria de Ali. Su sonrisa inspiró campañas contra la violencia de género, convirtiéndose en un símbolo de resistencia. Hasta comienzos de octubre de 2025, cuando se realizó esta investigación, no se reportaron apelaciones, lo que sugería que el caso había quedado cerrado judicialmente. El caso de Ali expuso la fragilidad de la seguridad para las mujeres, incluso en entornos aparentemente tranquilos, y la importancia de escuchar las denuncias antes de que sea demasiado tarde. Su caso nos duele, pero también nos desafía. ¿Cuántas denuncias seguirán ignoradas? ¿Cuántas vidas más se apagarán antes de que el sistema cambie? Ali nos dejó un legado de lucha, un llamado a escuchar, a proteger, a no olvidar. Mientras su gatito espera en un hogar que ya no es el mismo,
Su memoria nos pide que sigamos adelante, por ella, por todas. Que su luz nunca se desvanezca, ni una más, ni una menos. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. ¡Adiós!